Hola, tengo el placer de darles la bienvenida a los profesores Daniel de la Cueva y Nelson Todd, miembros del Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos. Hoy buscaremos comprender el escenario del movimiento cobertiniano en América Latina desde la perspectiva de dos personalidades que actualmente presiden los dos primeros comités nacionales Pierre de Coubertin en la región. Y para hablar del movimiento cobertiniano en Latinoamérica es necesario comprender primero el inicio de este proceso y las personas que estuvieron involucradas. Brasil y Argentina fueron los primeros países en crear sus comités. Actualmente, el profesor Nelson Todd es presidente del Comité Brasileño Pierre de Coubertin y vicepresidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Por otra parte, el profesor Daniel de la Cueva es presidente del Comité Pierre de Coubertin Argentina y miembro correspondiente para América Latina del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Así que, profesor Nelson, aprovecho para te dar la bienvenida y también si puedes explicarnos cómo inició su participación activa en el movimiento cobertiniano, especialmente en el Comité Brasileño Pierre de Coubertin desde su creación. Gracias. Gracias, Cristian. Un saludo especial a mi amigo, hermano, compañero de caminada en el movimiento cobertiniano, Daniel de la Cueva. Bueno, primero hay una aclaración importante a hacer. Los comités de Brasil y Argentina no fueron los primeros. El primero, por increíble que pueda parecer, fue de Bolivia, que es un comité que por mucho tiempo estuvo desactivado. Se reintentó una reactivación de este comité y ahora otra vez no se lleva a cabo el trabajo allá. Pero en términos formales, habría sido el primero comité de América del Sur, sin saber exactamente una fecha y cómo se dio todo. Pero esto es importante aclarar como información. Pero de hecho, en estos términos que estamos conformados hoy, Argentina y Brasil están adelantados en este movimiento por las realizaciones, el alcance y también, en especial, la relación con el Comité Internacional Pierre de Coubertin. Bueno, en mi caso, yo he participado de la inauguración de nuestro comité en Brasil en el año de 2006. En 2006 yo recibo la invitación de la profesora doctora Marcia Vaca, que anunciaba la creación de un nuevo comité, entonces Pierre de Coubertin, en Brasil, y me invitaba a participar de la inauguración, de la ceremonia de creación de este comité. Y bueno, y esto se dio en razón de la relación que ella tenía con el presidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin en la época, que era el profesor doctor Norbert Miller. Y bueno, yo fui a este evento y de pronto me puso muy encantado por todo, por la idea de desarrollar un movimiento cobertiniano en Brasil. Teníamos ya una estructura de estudios olímpicos muy fuerte en Brasil, especialmente por la inversión toda hecha por el profesor doctor Lamartine da Costa. Así que había un movimiento en el ámbito de estudios olímpicos, así que intentamos acercar a esta gente que participaba de los estudios olímpicos en Brasil de este movimiento cobertiniano. Bueno, algunos de estos investigadores estuvieron en la inauguración del comité y bueno, empezamos una caminata despacio. 2 años después recibo la invitación de esta misma colega, Marce Wacker, a tomar la presidencia del comité brasileño. Yo de primer momento, como tengo otras responsabilidades desde entonces en mi universidad como dedicación exclusiva,
no pensaba que sería adecuado estar adelante del comité. Pero mi universidad creía que era importante esta participación y que incluso la sed, el local de ubicación del comité debería ser la propia universidad. Y así se ha hecho. En 2008 hicimos una ceremonia donde yo me he tornado entonces presidente y mi universidad, la Pontificia Universidad Católica del Rio Grande do Sur, como sede de este comité desde entonces, desde entonces. Así empezamos en Brasil. Después en este medio, y ahí ya iré devolver la palabra a ti, Cristian, para que se pueda escuchar un poco a Daniel. Empezamos también a nos acercar de Daniel. Y esto se dio primera vez en la ciudad de Canterbury, por cuenta de un congreso internacional que fue realizado en esta universidad en Inglaterra por cuenta de los Juegos Olímpicos de Londres, 2012. Ahí nos encontramos por la primera vez y bueno, poco a poco empezamos a nos acercar, o una serie de otros eventos se sucederán en Lausanne y después sí, empezamos a trabajar colaborativamente en un evento aquí en Brasil, Erechim, después en Córdoba, Argentina, y bueno, ahí, bueno, esto será también tema de las próximas preguntas seguramente. Y ahí estamos, Cristian, ahí estamos. Bueno, gracias. La pregunta anterior va en la misma dirección para el profesor Daniel de la Cueva. ¿Cómo inició Argentina su presencia en este movimiento y cómo usted se insertó hasta llegar al cargo del presidente del Comité Pierre de Coubertin Argentina? Sea bienvenido, Daniel. No, gracias, Cristian, y también quiero devolver el saludo a mi compañero de ruta, que es Nelson, de tantos años y tantos trabajos, tantos esfuerzos, algunos éxitos, otros fracasos, pero en definitiva trabajando y tratando de hacer cosas. Eh, para mí la respuesta tiene dos, como si fuera dos lados, dos facetas bien diferenciadas. Por una parte personal, que tiene que ver con involucrarse con la idea de lo que es el ideal, el pensamiento y el mensaje de Pierre de Coubertin, tanto el escrito como el mensaje que viene implícito en el legado, ¿sí? Porque considero importantísimo la obra que ha hecho y quizás no siempre coincidente, al menos en el presente, con los principios fundacionales. Pero esto tiene que ver con una obra que de alguna forma se emprendió como un proyecto pedagógico y que después se fue ampliando, se fue diversificando, y seguramente que el más sorprendido de todos por el olimpismo actual y por los Juegos Olímpicos actuales y por los estudios olímpicos y por los estudios coubertinianos debería ser el mismísimo Pierre de Coubertin. Así que tratando de rescatar esa figura o de conocerla como quizá el aspecto más importante que tiene el olimpismo y los estudios olímpicos, junto con los Juegos Olímpicos de la antigüedad en términos de historia, fue siempre una premisa importantísima en el conocimiento y en el desarrollo. La parte institucional se dio de alguna forma también gracias a una situación personal, porque estando en Grecia y cursando el seminario de posgrado en estudios olímpicos de la Academia Olímpica Internacional, tuve durante una semana la suerte de tener de profesor al profesor doctor Norbert Miller. Y justamente en los apartados, en los momentos que teníamos para departir tomando un café o charlando sobre distintos aspectos, me interesó sobre la posibilidad de crear un comité Pierre de Coubertin en la Argentina. Así que a la vuelta, rápidamente traté de trabajarlo y compartirlo con el Comité Olímpico Argentino, con la Academia Olímpica Argentina, y al tiempo surgió la designación como referente y presidente, designado por el presidente del Comité Olímpico Argentino. Obviamente las situaciones son totalmente distintas a las de Brasil, porque a raíz de eso
comenzamos con algunos intentos y también aprovechando los momentos, porque se daba justo el año 2013 que se celebraba el centésimo 150 años del nacimiento de Pierre de Coubertin y tuvimos la oportunidad de ir pensando primero en hacer una gran jornada que al fin y al cabo no fue muy grande, pero contó con la visita de Otto Schanz en la provincia de Córdoba. Y 2 años más tarde pudimos hacer el primer simposio sudamericano de Pierre de Coubertin en la provincia de Córdoba. En este caso también debería decir que las grandes diferencias que hay en el movimiento coubertiniano entre Argentina y Brasil es que los estudios olímpicos no están tan desarrollados en Argentina como en Brasil. Así que la gente que le gustó la idea, que compartió la idea, algunos sí, en oportunidades de trabajar con grupos de estudio, con la docencia, con la formación en universidades o en educación física, pero también con dirigentes deportivos, con algunas personas que se habían dedicado, por ejemplo, a la cultura del olimpismo y de Pierre de Coubertin, como es el amigo Alberto Moro, que es sin duda un bastión en nuestro este, persona declarada miembro honorario por toda una vida dedicada a la creación del Museo Pierre de Coubertin. Así que reunir gente con los ideales comunes resultó sencillo, pero también complicado por las dimensiones del país, por las diferencias que existen y también con mucha gente que estaba identificado con la educación olímpica, que al fin y al cabo había desarrollado sus propios proyectos personales en escuelas y que bueno, que tuvieron un eco realmente muy favorable. Así que el encuentro con mi amigo Nelson ha sido primero más bien de tipo esporádico o casual, en un evento académico. Al año se reafirmó ya en una asamblea en Lausana y un seminario sobre Pierre de Coubertin, y cada vez que nos pusimos a pensar en cosas, siempre tuvimos en claro hacer cosas para nuestra región. Es decir, tratar de traerlo a Coubertin a Sudamérica, a Latinoamérica, y también hacerlo conocer, hacerlo viral a Pierre de Coubertin, para que la gente de alguna forma también se identifique, porque al fin y al cabo cualquier persona que practica deporte, cualquier persona que piensa en los valores del deporte, tiene una relación directa con la idea de Pierre de Coubertin. Bueno, el profesor Daniel acaba de reflexionar acerca de aprovechar los momentos. Ha citado el aniversario de Coubertin, celebrado el 2013, y Nelson, tiempo antes, había comentado también del el evento en Canterbury. Así que, profesor Nelson, mi pregunta es en esta dirección. Desde entonces, ¿qué acciones o eventos fueron fundamentales para que la gente se interesara más por Pierre de Coubertin en América Latina? ¿Hubo, en tu opinión, algún impulso determinante en ese sentido? Bueno, creo que sí, hay que identificar algunas cosas que para mí fueron claves. Primero, en la estructura del Comité Internacional Pierre de Coubertin ya había este sistema de boards donde había representantes por regiones estratégicas. Así que ya había un representante para América del Sur. Pero esto no era algo con una participación decisiva, masiva, intentando involucrar más gente, desarrollar la región con el tema de Coubertin. Bueno. Entonces, en 2014, Brasil ya estaba elegido como sede para los Juegos de 2016. 2014, el profesor Norbert Miller, el presidente entonces del Comité Internacional, me pregunta si a mí me llevaría en consideración la posibilidad de que fuera entonces el nuevo representante para América del Sur en aquel momento. Yo dijo, bueno, podría ser. Él hizo una consulta a la persona que antes era la responsable por esta región.
Esta persona se puso también de acuerdo. En 2014 yo fui anunciado entonces en la Asamblea General del Comité Internacional Pierre de Coubertin como el miembro delegado, el representante para América del Sur. Entonces, este evento, ya conectado a los Juegos de Río, fue un impulso. Primero. Segundo impulso, es que hubo un sinnúmero de eventos en razón de los Juegos Olímpicos de Río. Y justo en la primera semana de los Juegos realizamos un simposio internacional Pierre de Coubertin, con ayuda del Comité Internacional y algunos miembros de América Latina, de América del Sur, vinieron al evento. Ya entonces se percibía ya una caminada un poco más, se percibían personas claves. Por ejemplo, estaban ahí Roberto Luján, que es secretario, si no me equivoco, o vicepresidente del Comité de Costa Rica. Estaba ahí miembro de Uruguay, estaban ahí miembros de Argentina. Así que ya se percibía la intención de la gente acercarse a alguna cosa, porque no había una estructura funcional de movimiento. Habían los comités, ¿no? Pero ahí primero, tal vez la primera experiencia que iba un poco más allá de Daniel y de yo. Ya no estaba solo Daniel y yo. Empezaban otras personas a acercarse. Y bueno, ahí con 2016 en adelante cambiamos el ámbito para América Latina y otros comités empezaron a crearse, a acercarse. Rescatamos el Comité de México, que ya había. Creamos el Comité de Uruguay, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú. Bolivia se intentó reintegrarse. Bueno, y ahí empezaron a sucederse eventos, ¿no? Y tal vez el marco, Daniel tal vez pueda hablar un poco más de esto, importante porque hoy es él el principal referente de este movimiento, es que en la época de pandemia se crea el Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, en consecuencia de un otro evento académico, un simposio Pierre de Coubertin que hicimos en Pereira, Colombia. Así que termina el evento de Colombia, 2018, empieza un par de años después la pandemia, se crea el centro. Y bueno, ahora sí, ahora hay un movimiento, no solo de personas, pero de comités, de estructuras. Y bueno, Daniel y yo no caminamos solos. Ahí ya caminamos ya con un montón de gente que hace la roda, ¿no? Girar, ¿no? Y bueno, tanto que Daniel hoy es el representante de América Latina porque yo también en decorrencia de nuestro avance estoy como vicepresidente del Comité Internacional. Bueno, pero esto también se puede hablar en otro momento, también no... a ver si no me anticipo. Vamos a volver en este aspecto, pero antes, Daniel estaba comentando sobre el papel y la participación de docentes, gestores deportivos, investigadores y académicos en este momento en que se involucra el movimiento coubertiniano. Pero está claro también que actualmente existen muchas escuelas y programas deportivos certificados por los comités Pierre de Coubertin, que buscan entre sus jóvenes y niños dar a conocer mejor la imagen del creador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, a través de educación olímpica principalmente. Así que, profesor Daniel, el acercamiento a esas instituciones puede considerarse también una estrategia para expandir el movimiento coubertiniano a más generaciones.
Sí, sin duda. No solamente porque sea uno de los cuatro pilares de gestión, de la actual gestión del Comité Internacional Pierre de Coubertin en cuanto a la difusión del conocimiento a todo nivel de los sistemas educativos, porque de hecho los estudios olímpicos son una realidad que quizá haya comenzado en la década del 60 o del 70, de una forma más notoria a través de los estudios de los distintos catedráticos y académicos que iban a la Academia Olímpica Internacional, y por eso viene otra vez la figura de Lamartine da Costa como el principal involucrado para nuestra región de estos estudios olímpicos, como lo pudo haber sido Conrado Durantes en España o Norbert Miller en Alemania, ¿no es cierto? Distintos especialistas. Ingomar Weiler en Austria, en fin, distintos referentes en Estados Unidos, en Canadá, del mundo académico. Pero también es importante entender que la escuela de Pierre de Coubertin en lo curricular y en lo pedagógico está destinado a estar siempre ligada a los distintos niveles educativos de niños y niñas, jóvenes y también de personas mayores. O sea que ha sido muy importante cómo instrumentar esta propuesta a través de lo que alguna gente conocía porque había participado, por ejemplo, en las academias olímpicas nacionales, y que quizá en esos lugares haya tenido una primera introducción, pero que después, gracias al Comité Pierre de Coubertin y a sus posibilidades de actuar directamente, fue creando sus propios sistemas educativos. Tenemos muchos ejemplos, pero yo quisiera resaltar uno que me pareció realmente importantísimo, que es el de la Fundación Tenis, donde por primera vez surge, esto a los oídos de quien les habla, por supuesto, la importancia de programar contenidos actitudinales junto con los procedimentales para cada clase de un deporte. Esto es, programar siempre el desarrollo del conocimiento y la práctica de valores, junto con una de las habilidades propias del deporte para cada jornada de trabajo. Y esto hace un deporte diferente, un deporte distinto, un deporte que tiene por delante sin duda el humanismo y quizá hasta sin nombrarlo a Pierre de Coubertin o sin nombrarlo directamente, nos lleva muchísimo en dirección de sus ideas y de lo que él pensaba para lo que debería servir el deporte, una escuela de vida y de libertad. Y en este sentido, también, y para terminar con la idea, también nos identifica porque con todos los hitos que comentaba recién Nelson, seguramente después vamos a poder enumerar algunos más, como el Fórum Olympism in Action en Buenos Aires, los mismos Juegos Olímpicos de la Juventud, y distintas cosas, la reunión de Pereira, pero también la llegada de la pandemia, nos ha puesto frente a una realidad, y es la realidad que tenemos cotidianamente los que vivimos en esta región del mundo, que tiene mucho que ver para mí con la honestidad intelectual. Nosotros quizá no tenemos los medios para investigar en altísimo nivel científico como lo puede hacer un especialista en Europa, porque es el lugar donde ocurrieron los hechos y que puede trasladarse, por ejemplo, de un país a otro en forma muy cercana para explorar en bibliotecas, en universidades, hacer rastreos bibliográficos y toda una historia de un bagaje académico que en Latinoamérica no tenemos. Por eso nuestra propia honestidad intelectual nos lleva muchas veces a combinar el conocimiento académico y el trabajo en estudios olímpicos con la gestión. Esto de comunicar gente, compartir ideas, compartir objetivos, hacer brainstorming, compartir sueños locos y tratar de hacer realizaciones. Y esto es lo que de alguna forma nos motiva a diario, nos ha cambiado nuevamente el ambiente, porque ya no estamos en ambiente de pandemia y la gente ya no está claustrada en su casa, dejando pasar el tiempo, sino que ya ha vuelto a sus actividades presenciales. De alguna forma se normalizó tanto la educación como el deporte y ahora el ambiente es absolutamente otro. Así que también tenemos que volver a reinsertarnos en un mundo muy dinámico, ¿no? Así que con esas expectativas y esos fueron también para mí las claves para este trabajo que tiene siempre, siempre como objetivo primero y primario la educación.
Si hacemos una línea de tiempo, unos pocos años parecen haber sido claves para el aumento del número de comités Pierre de Coubertin en Latinoamérica. Profesor Nelson, en 2014 fue nombrado miembro de la junta directiva, el board, del Comité Internacional Pierre de Coubertin y representante para América del Sur hasta 2017. Posteriormente, esta representación fue renovada hasta 2021. ¿Qué podría destacar de este contexto y de su participación durante este periodo? Bueno, es importante tener en cuenta que los estatutos del Comité Internacional Pierre de Coubertin prevé claramente esta representación en diferentes partes del mundo, pero no es tan clara lo que debería ser la responsabilidad de estos miembros referentes. Y esta siempre fue una, no solo curiosidad que tenía, yo pregunté a mucha gente del Comité Internacional, pero no alcancé la respuesta que quería. Así que desde entonces, desde que yo fui nombrado, yo hacía mi trabajo como miembro referente de la manera que yo creía que era adecuada. Si soy un delegado, si soy un miembro referente para una determinada región, primero es ponerme a disposición de la gente de la región, para que sepan que yo estoy ahí para esto, para hacer la comunicación entre ellos y el Comité Internacional Pierre de Coubertin, el camino que acerca a la gente de este Comité Internacional, que, como muy bien comentó Daniel, bueno, está en otro contexto geográfico, cultural, y aquí en nuestra región es difícil alcanzar a esta estructura físicamente, porque es lejos, el idioma torna muy complicado la conexión. Así que para mí este miembro referente, este delegado, sirve para acercar el Comité Internacional de la gente de distintas regiones, no solo de Europa. Bueno, entonces yo he empezado así, claro, muy tímidamente en el principio, porque no sabía mucho bien cómo moverme, ¿no? Pero, y de principio estaba Daniel y yo, así que también no había mucho. Y de manera muy sencilla, creo que empezamos con realizaciones sin mucha expectativa, bueno, a intentar hacer cosas juntos. Entonces hicimos un primer evento en Erechim, ¿no? Donde está todavía la escuela Pierre de Coubertin de Brasil, que participa de la red internacional de escuelas Coubertin. Bueno, Daniel vino y ahí de verdad nos acercamos, porque ahí confluimos con el interés de realizar cosas conjuntamente. No importaba yo referente esto, porque era Daniel y yo, así que nunca hubo una posición de que yo era el referente y Daniel un seguidor que estaba, ¿no? Daniel conocía la estructura tanto cuanto yo, ¿no? Pero la conexión sería importante para los que vendrían, los que se sumarían a nosotros y al movimiento después, que no tenían las mismas experiencias que Daniel y yo tuvimos. Bueno, así que después del evento en Córdoba fue la primera vez en Argentina que empezamos a pensar a sumar gente, a sumar comités nuevos. Y fuertemente Daniel estaba trabajando ya en la idea de Uruguay, ¿no? Fue un trabajo y éxito de Daniel. Por eso, esta idea de que yo referente era, entre nosotros dos no había esto, nunca hubo, ¿no?
Así que tanto que Daniel tenía la misma libertad que yo para pensar cosas, realizar cosas y bueno, así fuimos. Y de verdad, después se sumó a nosotros. Y los eventos empezaron también a dar condiciones para realizar cosas. Hablamos de otros eventos que ocurrieron y Daniel, tal vez él debería hablar más de esto, que fue el evento en Buenos Aires durante los Juegos de la Juventud, Olímpicos de la Juventud, donde hubo el olimpismo en acción. Hicimos un trabajo ahí, uff, en nivel no latinoamericano solo, en nivel global. Por la primera vez, nosotros dos, hasta entonces nosotros dos, la gente ya estaba se sumando a nosotros, Uruguay ya estaba creado, ¿no? Creo que solo Uruguay, ¿no, Daniel? Hasta el momento, ¿no? Sí. Ya estaba, pero tímidamente todavía, pero Daniel y yo hicimos creo que como un fuerte evento durante este momento en Argentina. Y creo que ahí sí, ahí creo que yo me pongo también después de los Juegos de Río 2016 como alguien que había logrado, junto con Daniel, a poner el movimiento ya. Bueno, ahora vamos. Y de hecho, para mí, el gran impulso después de los Juegos Olímpicos de Río fue el Olimpismo de Nación 2018. Yo decía a Daniel, Daniel, ahora va a pasar contigo lo que ha pasado conmigo. En 2016 las atenciones estaban en mí porque era el referente en Brasil. 2018 pasará contigo. Bueno, pero el evento de 2018 fue increíble y nos preparó para el peor que vendría, que era la pandemia. Nos preparó porque ahí ya tuvimos, luego después tuvimos Pereira en Colombia, que se sumó a nosotros y ahí, bueno, no tuvimos más límites. Mm. Bueno, sobre este evento en 2018 ya existían, por tanto, oficialmente los comités de Argentina, Brasil y Uruguay. Y en días antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud del mismo año en Buenos Aires, hubo una reunión de los presidentes de los comités nacionales Pierre de Coubertin de América Latina, con la participación incluso del presidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin, profesor Stefan Basson. Así que, profesor Daniel de la Cueva, se puede decir que el aumento significativo del número de comités Pierre de Coubertin en la región es una de las consecuencias de esta reunión o quizás del evento Olympism in Action. Bueno, yo tengo una percepción también muy parecida a la de Nelson, ¿no? En lo general. Yo creo que se dieron las situaciones porque básicamente teníamos que hacer algo así como dos actividades. Primero, una visita al principio un poco tímida, digamos, porque tampoco hay por qué ocultarlo, ¿no? De la presencia por primera vez del presidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin en unos juegos en Latinoamérica, que se daba para nosotros la fortuna de que fuera en Buenos Aires, y también una primera reunión con los interesados locales, que al principio pensábamos que eran solamente los interesados locales, pero en la misma reunión no solamente estuvieron el presidente Stefan Basson, sino que estaba también el presidente saliente, estaba también de visita Norbert Miller, y también había gente de los comités Pierre de Coubertin de México y de Estados Unidos, cosa que en realidad fue una especie de reunión de comités panamericanos. Pierre de Coubertin en esa ocasión donde hubo unas sesiones de trabajo y fue, si no me equivoco, la primera o una de las primeras veces en la que Stefan Basson pudo mostrar su plan de gestión, que fue realmente importantísimo. Y nosotros como dueños de casa tendríamos que hacer solamente los arreglos de tipo operativo, pero creo que fue una posibilidad realmente muy interesante para que tomara en cuenta lo que es, digamos, la intención de trabajar que tenemos los latinoamericanos. Creo que eso ha sido muy bien recibido por él, no solamente por el lugar, la sesión,
los arreglos con la tecnología, con la logística, sino más que nada la idea de traer gente y juntarla a la gente, de hacer compartir un momento, de partir muy amablemente y de alguna forma de preparar el futuro. En esos días también teníamos la posibilidad, y si es que esto cayó un poco más sobre mi responsabilidad, teníamos también la posibilidad de presentar el primer libro sobre Pierre de Coubertin en idioma español en la República Argentina, editado en la República Argentina, que fue justamente el verdadero Pierre de Coubertin, que llevó un proceso muy largo y que también participó mucho el comité brasileño Pierre de Coubertin, en la traducción, en la diagramación, en la presentación del libro, sino que ahí además estuvo trabajando Nelson también a brazo partido con la organización del simposio Olympism in Action, que fue realmente un momento importantísimo para el olimpismo, para los estudios olímpicos, pero más que nada para definir el nuevo rol social que tiene el olimpismo en todo el mundo. El olimpismo ya no solamente en términos de deportes, y si se quiere, en términos de salud y de educación, sino también el olimpismo como agente social. Y en ese mismísimo momento, el doctor Nelson Todd consiguió una de las mejores salas del Congreso para hacer la presentación de nuestro libro con las mayores y más reconocidas figuras del mundo del olimpismo. Así que realmente fue un éxito excelente, y quedará por siempre en nuestra memoria y fue un momento en el que pudimos compartir escenario, presentaciones, puntos de vista, trabajo y por supuesto también la obra que estaba en su momento dedicada a un proyecto que fue de Norbert Müller, hacer la traducción de este libro de Jean Dury al español, pero a su vez también secundado por miembros de la familia Coubertin, que estaban en Buenos Aires. Y con el presidente, otra vez, el saliente y el nuevo del Comité Internacional Pierre de Coubertin, miembros CEO, miembros de los comités nacionales y, por supuesto, gente de la Academia Olímpica Internacional, de Academias Olímpicas Nacionales, que estuvieron en el momento y compartieron gratamente con nosotros. Eso para nosotros fue realmente una culminación de decisiones rápidas, de algunas tensiones propias de la organización, pero también con una satisfacción enorme por haberlo logrado y conseguido, más que nada juntos. Uhum. Profesor Nelson, en el año de 2019 se llevó a cabo el segundo simposio latinoamericano Pierre de Coubertin en Pereira, Colombia. Mi pregunta es, ¿cuál fue la influencia de este evento en la creación del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, inaugurado en mayo del año siguiente? ¿Fue una idea que surgió en esta ocasión o ya era un tema de discusión? Bueno, ahí, Colombia había sido ya acepto como un nuevo comité Pierre de Coubertin en la región, ¿no? Estaba camino Costa Rica, faltaba todavía una aprobación de Asamblea General, pero ya estaba prácticamente conformado. México estaba añadido a nuestra región de América Latina entonces, y claro, se sumaba Uruguay, Argentina y Brasil. Bueno, ¿por qué Pereira fue importante? Bueno, primero, porque también estuvo un presidente de honor del Comité Internacional Pierre de Coubertin, Conrado Durantes. Y bueno, tener esta personalidad por la segunda vez en un evento nuestro de la región, el primero había sido en Córdoba, en nuestro segundo simposio, y a ver, la presencia de él otra vez ahí ya daba al evento un nivel de importancia muy grande. Así que yo había propuesto ahí una reunión para intentar desarrollar un grupo de colaboración en estudios olímpicos para América Latina, no de Coubertin, más amplio, para desarrollar los estudios olímpicos en América Latina. Que al final ocurrió, pero no por decorrencia de esto, porque el número de centros de estudios olímpicos que se crearon en este espacio de tiempo, justo en Colombia,
No coincidentemente, Daniel. No, no coincidentemente, pero hubo un impulso en Colombia, un sinnúmero de nuevos centros fueron reconocidos después de esto. Pero no logramos este grupo, no se llevó a cabo. Pero la reunión de los comités, sí, se percibió la necesidad de caminarnos más y más juntos. Los nuevos comités percibían que no era necesario, nosotros todos percibimos, porque hicimos una reunión de presidentes también, que no era necesario que los nuevos comités tuvieran la misma dificultad que Daniel y yo tuvimos. La falta de comunicación con el Comité Internacional, la falta de comprensión de cómo funcionaba todo. Y esto quedado latente, ¿no? Había necesidad de caminarnos juntos. Entonces esto se decidió en la reunión, que nosotros pudiéramos conformar siempre un grupo de presidentes para intercambiar ideas, acciones, bueno. Entonces, como tú mismo comentabas, con la fecha de acercamiento, inicio de la pandemia, Tomás Bolaño me ha buscado, me ha contactado con la idea de crear un centro, no de reunir comités de América Latina, un centro latinoamericano con gente interesada en Pietro Coubertin, bueno, y que incluso podría haber la participación de miembros de comités nacionales. Entonces yo dijo, bueno, esto puede ser una buena idea, pero necesitamos un equipo para trabajar en esto. Así que en este equipo hay que tener la presencia de Daniel. Sin Daniel esto yo no, para mí era complicado mirar algo para desarrollo del movimiento copertiniano en América Latina sin la presencia de Daniel o sin la presencia firme de Daniel, no solo la presencia, la participación seguro que habría, pero comprendéis, estar también pensando esto. Daniel se suma al grupo y ahí empieza algo que tengo dudas de si se repetirá alguna vez en cuanto nosotros estuviéramos participando de esto. Creo que no se repite. Claro, hubo una condición toda especial, ¿no? De pandemia. Se ha creado un grupo maravilla. Vivimos en estos años de pandemia de una manera casi contradictoria, momentos de alegría. Digo contradictoria porque fue un momento de, no necesito mencionar aquí, de dificultades en todo el mundo, de tristeza, de pierdas, sufrimiento, incertidumbres, bueno, todo. Pero nosotros en este grupo, en este centro, encontramos alegría del compartir sentimientos, un encuentro de almas. Esto es lo que percibo que ocurrió en estos momentos. Así que a través de esta junta directiva que se creó Daniel, yo, Tomás, movimos todos los comités nacionales, se crearon nuevos comités, muchos otros miembros, no solo gente de comités nacionales, pero de otros países, se sumaron a nosotros. Y esto he elevado aquello que era función de un miembro representante que era yo para América Latina a algo exponencial. América Latina fue entonces referencia para todo el movimiento copertiniano a nivel internacional. Llamado mucho la atención todo lo que hacíamos. Y esto seguramente impulsó también la creación de una asociación en África y un movimiento muy importante en la región de India. Y seguramente me elevó
a la condición de vicepresidente del Comité Internacional de Libertad. Y por natural consecuencia, a la posición de un nuevo miembro referente para América Latina, que no podría ser diferente, que era la posición de Daniel de la Cueva. Bueno, ahí está, creo que no, todo lo que ha pasado, resumen, creo que Daniel podrá también añadir algunas cosas importantes cuanto a esto. Sí, sobre este tópico, en 2022 se celebró la Asamblea General del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Y en esta ocasión, el profesor Nelson, como ha mencionado, asumió el cargo de vicepresidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin, mientras que el profesor Daniel de la Cueva pasó a ser el miembro correspondiente para América Latina. En este contexto, me gustaría que ustedes dos comenten este nuevo momento del movimiento cobertiniano en Latinoamérica, empezando por el profesor Daniel. Bueno, sí, yo voy a seguir la misma idea que Nelson de recién. Y creo que una de las cosas que puede llamar la atención a grupos, a organizaciones, a entidades como el Comité Internacional Pierre de Coubertin son realmente las cosas que son innovadoras. Porque también habría que pensar que el Comité Internacional Pierre de Coubertin era una asociación de personas, un grupo de personalidades que admiraban a Pierre de Coubertin, muchos de ellos de la familia Navacel de Coubertin, pero también eh, gente principalmente, por ejemplo, del primer Comité Pierre de Coubertin, que fue el Comité Pierre de Coubertin de Francia. Y en realidad yo creo que tenían una dinámica determinada en cuanto a las reuniones, en cuanto a las posibilidades de edición de algún texto y también de la participación del mundo académico. Creo que entre Nelson y yo nos hemos ocupado de abrir una pequeña brecha, si se quiere la comparación, en lo que era una especie de muro, una pared, ¿no? Y por la que se empezó a filtrar una especie de cuña que fue entrando al Comité Pierre de Coubertin. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque se han modificado los estatutos, justamente porque hubo una especie de explosión de comités Pierre de Coubertin en todo el mundo en cuanto al crecimiento. Y ha aparecido la figura de los asociados en la persona del presidente del Comité Nacional Pierre de Coubertin dentro de los estatutos del Comité Internacional Pierre de Coubertin, así como también aparecían los representantes de las escuelas. Y esto también un poco movió las estructuras de una organización que pasó de ser una organización, yo diría, casi cultural, ser una organización global, con muchas comunicaciones dentro del mundo académico, con muchas relaciones entre universidades, pero también de gente como nuestros grupos que han encontrado de distintas formas, con distintos medios, cómo perseguir nuestros objetivos comunes y que a su vez son comunes en todo el mundo y que justamente está convalidado por una importancia fundamental que es el reconocimiento que nos da el Comité Olímpico Internacional. Este reconocimiento que es realmente importantísimo nos lleva a tener la posibilidad de gestionar nuestras propias ideas e iniciativas en un mundo que bien poco sabe sobre este tema y que es poco conocido la amplísima aplicabilidad que tiene todo lo que podemos hacer en los comités nacionales Pierre de Coubertin. Y por supuesto que se multiplica, por eso recién decía Nelson de nuestros momentos de alegría, cuando a alguien se le ocurre hacer unas sesiones mensuales o bimensuales llamadas Mens Fervida, o cuando a alguien se le ocurre, por ejemplo, hacer un gran evento llamado Clásicos Coubertinianos y tocar un tema en particular que nos trae a reflexionar sobre Pierre de Coubertin en el mundo actual, ¿no? Como ha sido hasta ahora. Uno dedicado al cristianismo y otro dedicado a la personalidad de Norbert Miller, en la que participaron, yo diría, los exponentes más importantes del mundo de los estudios olímpicos en ambos, y también referencias especiales, como por ejemplo el desarrollo de los museos virtuales en Brasil, las nuevas iniciativas que tuvimos
hacia el interior del CLEC con la creación de la Comisión de Comunicación, de Educación, la Comisión de Jóvenes. Cito muy especialmente la realización del hackathon, que fue una gran actividad en la cual estuvimos en contacto con jóvenes de todo el mundo, y constantemente estamos realizando actividades de este tipo, justamente para valorar lo que podemos llegar a hacer, cómo podemos ejemplificar. Y esta brecha que yo decía que se había abierto en el muro, no es solamente la brecha de incorporarse detrás de lo que hay una pared, sino que esa brecha ha servido también para el camino en el sentido inverso. El Comité Internacional Pierre de Coubertin comenzó a otorgar subsidios a los comités nacionales de Latinoamérica que tenían propuestas y que se han desarrollado. O sea que por un lado presentábamos iniciativas y por el otro lado nos devolvían recursos para la ejecución de estas ideas. Y eso ha sido realmente importante, porque eso habla en definitiva del dinamismo que tenemos y de cómo nos vamos adaptando. Si se quiere, nos adaptamos como se adaptó el olimpismo a los tiempos. Esta cuestión, ¿no? Que si uno se pone a pensar, el olimpismo llega a ser como un movimiento filosófico, como un movimiento humanístico, más importante que los propios Juegos Olímpicos, porque sobrevivió a la no realización de Juegos Olímpicos. Sobrevivió desde la época de la Edad Antigua, sobrevivió a los tiempos del Imperio Romano, a la Edad Media, a las guerras, a los boicots, y aquí está de vuelta. Y nosotros, de alguna forma, también nos adaptamos a la pandemia, algunas cosas que se tenían que hacer gracias a la computadora, al Zoom o a las plataformas de comunicación, y también estamos llegando con mucha fuerza a distintas escuelas. Las escuelas han retomado la actividad de la educación olímpica y del ritmo de las escuelas Pierre de Coubertin después de la pandemia, con tanta fuerza, con tanto interés, y tenemos nuevas proposiciones. Hemos sido de alguna forma los que ayudamos a las decisiones a algunos grupos de estudiosos que presentaran sus iniciativas a los centros de estudios olímpicos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, con gente que son conocida nuestra. Hemos tocado temas tan importantes como la biblioteca, el arte, eh, José María Cajigal, por decirte un nombre, la forma de trabajar de Pierre de Coubertin con Gigoro Kano. Es decir, se han ido abriendo nuevos caminos de participación y más que nada de compartir experiencias y conocimientos. Y esto para mí ha sido lo más valorable. Por eso creo que llegamos al Comité Internacional Pierre de Coubertin con la fuerza del volcán latinoamericano, como nos dicen, pero de alguna forma para quedarnos y para ser distintivos en hechos y en conquistas concretas. Profesor, gracias, profesor Daniel. Profesor Nelson, ¿gustaría de agregar algo más en ese sentido? Sí, solo decir bueno, yo cuando he empezado mi caminada en el ámbito de los estudios olímpicos, antes del movimiento cobertiniano, la sensación que tenía siempre es que el centro del movimiento olímpico, del mundo olímpico, siempre estaba muy alejado de nosotros. Primero porque no estamos en Europa. Segundo porque estamos en una región de desarrollo económico siempre preocupante. Tercero, y muy particularmente, y sé que esta también la realidad de Daniela, es que vivimos lejos. En nuestro continente, en nuestros países, no estamos en el centro de nuestros países. Así que siempre participar de esto todo era muy, muy costoso, muy difícil, ¿no? Porque para desplazarte de Europa es caro, difícil, para que te llamen, te inviten, también es difícil cuando no eres reconocido. Así que en principio todo muy complicado. Bueno, Daniel y yo ya superamos esto, pero yo percibo en todos los que están se sumando a nosotros en el movimiento cobertiniano que tienen el mismo sentimiento que yo tuve en el principio. Qué difícil, qué lejos. Nadie nos ve, no nos perciben. Así que creo que esto que alcanzamos con nuestras posiciones es la primera vez en 50 años. El próximo año el Comité Internacional
Pierre de Coubertin va a cumplir 50 años de historia, ¿no? Y 50 años de historia es la primera vez que dos miembros de América Latina están en el board. O sea, que participen de las decisiones del Comité Internacional de Libertad. Esto es histórico y nos permite dar visibilidad a nuestra región y encurtar la distancia. Y aquí el valor, si puedo decir que, bueno, claro, es siempre complicado hablar de adjetivos personales, pero veo un valor en lo que hago yo, en lo que hace Daniel, que es compartir este espacio, invertir el desarrollo de las personas, ofrecer oportunidades a ellas para que ellas alcancen no mínimo, en mínimo lo que nosotros alcancemos. Así que hoy veo con alegría que una nueva generación de no solo de presidentes de comités Pierre de Coubertin de América Latina, pero de miembros, una nueva generación está llegando fuerte, ya con estas conexiones de nivel internacional, ya conexiones de altísima calidad, ya invitados para grandes sinergias con gente del mundo de los estudios olímpicos, del movimiento cobertiniano. Ya no sufren tanto lo que sufrimos nosotros para empezar todo. Este es el mejor que se puede hacer. Entonces no puede haber mayor alegría y mayor convicción de que lo que hacemos, de invertir en la gente, invertir en la continuidad del movimiento. El movimiento no se puede agotar en nosotros, no puede depender de Daniel, no puede depender de Nelson, de Tomás, que es gran referente nuestro también en la junta directiva del centro. Y sentimos que hay una generación, generaciones ya, no una, otras generaciones, preparándose, porque están teniendo la oportunidad de vivir muy rápidamente lo que llevamos mucho tiempo para vivir. Así que tengo mucha esperanza en que este movimiento en América Latina y nuestro centro va a crecer más y más, porque no dependerá de una, dos, tres personas. Hay mucha gente capaz que ahora alcanza oportunidades que antes eran más difíciles. Así que bueno, era esto que quería añadir a este tema de nuestra condición de participación en el board del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Estamos llegando al final de esta entrevista y quería pedirle al profesor Daniel de la Cueva que explique a quienes están sumando ahora y quieren ser parte de este movimiento cobertiniano, qué es y cómo hacer parte justamente del Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos. Bueno, lo más importante es contactarse con su Comité Nacional Pierre de Coubertin. Es decir, tratar de alinearse dentro del grupo que constantemente trabaja a nivel del Comité Nacional Pierre de Coubertin para participar justamente de las actividades del centro. Esto es importantísimo. Si bien se pueden aceptar personas que no estén afiliadas, esto sería solamente reservado para aquellos países, como por ejemplo, digamos, por ejemplo, solamente Ecuador o Venezuela, que no tienen un Comité Nacional Pierre de Coubertin. La idea es ponerse en contacto con los referentes, la idea es participar de las actividades nacionales y por supuesto también de las actividades que le brinda el CLEC, que muy prontamente va a desarrollar o va a terminar su año seguramente con el festejo del nacimiento de Pierre de Coubertin, el día 1 de enero, y que vamos a tener una serie de actividades para compartir, no solamente presenciales, sino también algunas online para todos, y también ponerse en contacto directamente a través de las redes sociales con las actividades del centro para estar presente en cada una de ellas. Así que desde ya, cuando quieran, a cualquiera de nosotros nos pueden solicitar la referencia, la adhesión, la asociación y por supuesto la participación
en todas nuestras actividades regulares. Bueno, en nombre de todo el Centro Latinoamericano de Estudios Cubertinianos, los agradezco mucho por su participación y disponibilidad, el profesor Nelson Todd y profesor Daniel de la Cueva. Y bueno, quisiera aprovechar también para felicitar la labor realizada en América Latina para difundir y dar a conocer la vida y obra de Pierre de Coubertin. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Nelson.